Disculpe. Bueno, muy buenas noches a todos, a los que a esta hora están conectados. Muchísimas gracias por acompañarnos. En nombre de USATI Limitada, les damos la bienvenida a esta charla académica, a este espacio que hemos querido empezar ya bastantes charlas que llevamos, en las cuales pues buscamos que la gente conozca más del programa, conozca personas que manejan el programa y cómo lo utilizan en su ejercicio profesional y en su diario vivir. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Cortés, economista y administrador de empresas, que lleva muchísimos años trabajando con el programa y pues nos ha colaborado muchísimo en muchas sugerencias, en muchas opciones que se le van colocando al mismo. Hoy nos va a hablar acerca de Software Ganadero SG como herramienta para toma de decisiones en una lechería de Trópico Bajo. Como somos respetuosos del horario, 6:30 en punto, doctor, por favor, estamos a su disposición y muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros toda su experiencia y el conocimiento que tiene del programa. Gracias, Diego. Muchas gracias a usted por invitarme, a Wilson, a quien conozco hace más de 25 años. Somos usuarios del software ganadero desde el año 1994. Yo no sé en qué año lo crearon, pero no fue mucho antes que eso. Entonces, sí, creo que fuimos de los primeros clientes que estuvimos usando el software y pues vivimos muy contentos con él y con los resultados pues que uno obtiene del análisis de datos que se logra pues armar ahí. Listo, doctor. Bien pueda compartir su pantalla para poder empezar la presentación. Perfecto. Confírmeme por favor que la ve completa y Listo. Ya le pongo. Listo, señor. Ahí está perfecto. Ahí está el programa. Entonces lo dejo. Cualquier cosa estoy pendiente. Listo. Bueno. Entonces, pues bueno, buenas tardes a todos. Básicamente, la idea de hoy es pasar un poco por las herramientas que yo uso en el día a día para analizar los números de una lechería de Trópico Bajo. En este caso, pues es nuestra finca en Mariquita, Tolima, que ordeña vacas Gir y Girolando en doble ordeño, sin ternero las vacas Girolando y con ternero las vacas Gir. Y a partir de ahí, pues tratar de armar, digamos, como un flujo de qué es lo que sigo yo en los análisis del ganadero y ver cómo les puede servir a ustedes para analizar sus propios datos. Creo que tal vez la primera cosa que yo empezaría por decir es que pues en esto no hay como datos malos o buenos. Yo creo que uno en esto compite contra sí mismo, con las condiciones de su finca, con las condiciones a las que tiene acceso, en términos de tecnología, en términos de capacidad financiera y demás. Y simplemente lo que uno debe buscar o lo que yo siento que el programa le ayuda mucho a lograr es a mejorar los diferentes indicadores con los que uno está trabajando. Entonces, pues tal vez lo primero, si yo llegara a una finca nueva y tuviera que arrancar desde cero, para mí pues es importante tratar de entender cómo está pues la población y la estructura del hato. Entonces, pues acá en el tema de análisis población, estructura de hato, podemos ver cómo está la finca. Entonces aquí básicamente sale qué hay en sexo, pues en categoría machos, hembras, vacas paridas, crías hembras, vacas secas, hembras de levante, novillas de vientre, cuántos animales hay en el ordeño y cuántos UGGs. Es importante pues aclarar que los datos que aparecen aquí, digamos, dependen mucho de la responsabilidad y la dedicación con la que uno pues ingrese datos al software. Yo inclusive, yo lo uso bastante, pero hay muchas cosas que a hoy todavía ni siquiera uso, porque se requeriría mucho tiempo para poder meter, por ejemplo, los eventos de los potreros o los eventos financieros. Entonces, pues por ahora nosotros pues, nos vamos a enfocar en el tema de la producción, digamos, animal, y para esto pues es que voy a mostrarles lo que usualmente hago. Entonces, pues básicamente cuando uno le da acá en vista previa, esto le pone más o menos qué es lo que tiene. Entonces, 27 machos, 382 hembras, de estas 62% están paridas, 37, casi 38%
están horras, hay tantas hembras de levante, tantas novillas de vientre, tantas en ordeño y tantas que no tienen control lácteo. A partir de ahí, pues yo creo que uno puede empezar a realizar una serie de análisis y, por ejemplo, la relación entre vacas paridas y vacas secas es la correcta, o si tienen poquitas o muchas hembras de levante o poquitas o muchas hembras de vientre. En nuestro caso, estos números están influenciados porque pues, parte de nuestro negocio es tener, pues, digamos, vendemos embriones de Girolando, entonces pues tenemos una proporción de vacas secas relativamente mayor porque las donadoras buenísimas por lo general pues están secas y se usan solamente en aspiración para embriones. Entonces pues uno tiene que entender cuáles son las diferentes cosas que pasan en la finca para entender si esas variables pues pueden ser mejoradas o no. En general pues yo creo que es clave decir que lo que no se mide pues no se podría mejorar. Entonces es muy importante medir y saber para poder mejorar. Entonces en este caso, por ejemplo, pues a mí personalmente me gustaría más estar sobre nivel de 75% de vacas paridas y 25% de vacas secas. Y adicionalmente nosotros pues somos, digamos, fuertes en ventas de novillas, entonces las novillas pesan bastante dentro de la estructura del hato, mucho más de lo que pesarían en una finca que se dedicara 100% al negocio de la lechería. Acá es chévere porque uno puede pues, poner una gráfica y se ve pues, muchísimo más claro cuáles son las cosas que tiene, pues, digamos, entre vacas, novillas y demás. Después de esto, yo creo que para mí es muy importante y el ítem único más importante que yo reviso y que creo que tiene relevancia real en la estructura de ingresos de la finca es el tema de la reproducción. En nuestro caso, afortunadamente ya con el trabajo genético que hemos hecho, nosotros casi que solo descartamos vacas por reproducción o porque tienen algún accidente, que perdieron un cuarto o alguna cosa de ese estilo. Por producción son muy pocas las vacas que descartamos porque pues usamos vacas F1 producidas en su mayoría por embrión o digamos de vaca Gir con toro Holstein o de vaca Holstein con toro Gir de una muy buena calidad. Entonces en general no volvimos casi a descartar animales por producción y simplemente básicamente el tema que miramos con lupa es el tema de la reproducción. Aquí en esto, pues el software me parece que es donde tiene las cosas más útiles. Entonces, en general, primero que yo miro es días abiertos. Uno lo puede escoger acá para todas, para las paridas, para las secas, para las vacías, para las preñadas. Y básicamente, pues para mí es importante, o es mucho más importante, revisarlo sobre las vacas vacías. Entonces, digamos que en nuestra expectativa es que nosotros podamos preñar las vacas por debajo de 150 días abiertos, o sea, de acá para abajo. Y de aquí para adelante, pues ya son vacas que empiezan a tener, digamos, estar un poquito más en el radar como posibles vacas problemas que tenemos que controlar. Obviamente, después de 200 días, realmente es cuando se nos vuelve el tema problemático. Y aquí uno pues puede mirar y darle clic y revisar individualmente cada vaca. Entonces, digamos, acá tenemos una vaca con 223 días abiertos, 5 partos. Uno viene y le mira un poco su historia, lleva 4.000 litros en esta lactancia, su intervalo entre partos anterior había sido bastante bueno, de 356 días, y uno va y mira a tratar de entender qué era lo que le había pasado a este parto, y mira que tuvo una involución regular y tuvo lavados, y después de ahí se demoró un ratito en empezar a ciclar, y pues probablemente esto es parte del problema, pero esta es una vaca que, digamos, que uno tiene que resaltar para que la pueda revisar la persona que hace los chequeos reproductivos. Acá, por ejemplo, habría que mirar cuáles son las vacas de más de 300 días. Estas son las verdaderas vacas problema. Para mí es muy importante saber hace cuántos días se palparon. Entonces, estas vacas ya están cerca de volverlas a palpar. Nosotros palpamos cada 30 días. Entonces, estas que son problema, pues hay que palparlas lo antes posible. Acá encontramos una vaca parida de 9 partos que también uno puede entrar a mirar qué tiene. Es una vaca muy buena de leche, 5.700 litros en la lactancia, tuvo un servicio de embrión y tuvo una reabsorción. Entonces, pues básicamente ahí explica qué es lo que le está pasando, lo que le está pasando a la vaca.
Y en este caso, por ejemplo, hay una novilla de vientre que viene muy quedada en su reproducción, ha tenido ya 3 servicios, versus la edad que uno quisiera preñar las novillas de vientre, ya está con 350 y pico de días abiertos, cerquita de cumplir 2 años, 8 meses, y pues ya, vemos cuando le mira acá la palpación, había estado siempre demoradita, aplazada, con folículo y no con cuerpo lúteo, en fin, 3 veces sincronizada, no ha funcionado muy bien, entonces ya está muy cerca de marcarla uno para venta o descarte. Si digamos acá, en aquí la podría marcar y dejarla como en el corral de venta y descarte chequeada por reproducción. Quedaría marcada como posible candidata de vender. Básicamente, pues uno se puede venir aquí y revisar todos los otros animales que hay acá, por qué, y en general, si uno mira, pues aquí nosotros somos bien juiciosos con el tema de las palpaciones, todas están relativamente, todas estas que son vacas problema, pues están relativamente recién palpadas entre 26 y 27 días. Se puede mirar también el tema de los días abiertos de las preñadas, pues que ya es menos malo porque ya están preñadas, pero pues habría que mirar, por ejemplo, cuáles fueron las que estuvieron preñadas por encima de 300 días. Entonces, esta vaca, ¿qué le pasó? ¿Cuántos días tiene de intervalo parto-concepción? Tiene 326 días, dio 6.000 litros de leche, está marcada en el corral de venta y descarte por reproducción. Uno puede mirar acá, tuvo quiste, que no respondió a la sincronización, etcétera, y finalmente en mayo quedó preñada con 50 días. Su historia, esta es una vaca más adulta, es una vaca que está por encima de la media de la finca en el intervalo entre partos, entonces probablemente sea una vaca que termine saliendo de la finca porque está por fuera de los parámetros. Esto es pues básicamente lo que uno encuentra en este menú de días abiertos, que para mí pues es bien importante. Aquí en el tema de reproducción también pues podemos encontrar el tema de la proyección de partos. Entonces nosotros básicamente tenemos una meta de 16, 17 partos mensuales y pues acá uno puede ver fácil si está cumpliendo o no la meta. Acá en promedio estamos un poquito por debajo porque esto tiene un promedio como de 15, pero uno más o menos aquí pues puede ver muy fácilmente. Por ejemplo, en septiembre nos faltan 8 partos, 5 vacas, 3 novillas, de estos 2 por monta natural, 1 por inseminación y 5 por transferencia de embriones. Entonces uno puede venir a ver acá y hombre, ¿qué nos falta por parir? Entonces hay un embrión Quirolando Plus y hay 4 embriones GIR puros pendientes por nacer, en 279 días de preñez. De estos 3 son de novillas, 2 son de vacas adultas. Y aquí sucesivamente pues se puede bajar por todos los meses para entender qué hay, qué pasa. Por ejemplo, pues nosotros tenemos unas estacionalidades alticas entre diciembre y marzo, que son los meses donde más partos al año tenemos. Acá, por ejemplo, más de 21 partos, de estos algunos de embriones, unos de inseminación, otros de monta. Y básicamente pues el software le muestra a uno mucho qué es lo que va a tener. Acá también pues lo puede graficar, se ve la grafiquita de los partos que va teniendo. Digamos mayo por ahora no hemos palpado este mes, aquí deberían aparecer más vacas, de las vacas que están expuestas a toro y servidas por inseminación, pero pues básicamente son las vacas, digamos, que están más recientemente, digamos, confirmadas preñadas. Este pues es una herramienta pues muy interesante, y sobre todo por esta herramienta que dice proyección de hembras en lactancia, que es básicamente la que le dice a uno más o menos entre las vacas que tiene que secar y las vacas que van a parir, cómo va a estar. Por ejemplo, para nosotros, que es una lechería especializada, pues nosotros destetamos hembras paridas en general con más de 300 días de parida o con más de 215 días de preñez. En general, las hembras de más de 300 días pues ya tienen unas producciones de leches inferiores a las que es rentable para nosotros ordeñar, y con 215 días de preñez pues le damos los 60 a 70 días de descanso requeridos para poder que la vaca llegue bien a su siguiente parto. Entonces cuando uno corre esto,
Básicamente nuestro objetivo es estar entre 130 y 140 vacas de ordeño, con unos temas que nos pasaron en los paros por no haber podido, digamos, vender la leche todos los días por todo el tema de los bloqueos y demás. Nosotros tuvimos que secar muchas vacas y apenas estamos en proceso de recuperarnos nuevamente. Esto dice que llegaremos a 130 vacas en diciembre del 2021 y que más o menos estaríamos en 150 vacas para marzo del 2022 en ordeño. Aquí básicamente dice cuántas vacas debemos secar al mes. Aquí 6, 8. Siempre uno pues esto tiene de bueno que uno le da doble clic y le muestra las vacas que debería secar. Y entonces pues es bien interesante. En este caso, por ejemplo, si uno le da acá, le muestra las que deberían parir y uno pues puede ver cuáles son las vacas que van a parir o que se van a secar en los determinados meses con esa información que sale de la alimentación de las preñez, de las vacas que se preñan en los días de palpación. Esto pues es bastante útil para nosotros, para poder más o menos proyectar dónde vamos a tener los requerimientos de comida, términos de potreros, cómo vamos a hacer esa planeación de potreros, porque pues obviamente, por ejemplo, es claro que vamos a tener en diciembre, por ejemplo, 18 partos, en enero 21 partos. Pues tenemos que tratar de entender dónde vamos a poner las vacas de preparto, porque es mucho más que lo usual, por ejemplo, o más que lo que venía en octubre y noviembre. Entonces eso le da a uno la oportunidad de armarle a las personas que trabajan en la finca, pues como una hoja de ruta de qué es lo que ellos van a ver. Adicionalmente a esto, nosotros pues utilizamos acá esta herramienta también, las hembras que van para preparto. Generalmente lo usamos a 45 días para saber qué vacas mandar a preparto, y en general esto lo hacemos porque las vacas de embrión suelen adelantarse un poquito versus las vacas de monta natural. Pues aquí vemos, por ejemplo, que nuestro preparto a hoy debiera tener estas 22 vacas, y es una manera fácil de controlar que los movimientos, digamos, en la finca sean los adecuados. Entonces ya sabemos que estas vacas pasan a preparto una vez a la semana. Pasamos las vacas que haya que pasar, las más cercanas a parir, digamos estas que ya están cerca de 4 o 5 días del parto, pasan a preparto cercano, y las otras se dejan en un lote de preparto lejano, para darles pues concentrado de preparto, que tiene salaniónica y otras cosas pues para prepararlas para su parto. Acá también nos muestra las vacas que están un poquito pasadas, entonces a veces se pueden pasar un poco de los 285 días, pero pues es como una forma de mantenerlas monitoreadas, para saber pues si en algún momento pues está pasando algo anormal, es decir, si toca pensar en inducir un parto o alguna cosa de ese estilo. Estas son pues como las variables más importantes que nosotros revisamos en los temas de reproducción de vacas que ya están preñadas. Cuando uno pasa a ver análisis de reproducción, pues ahí sí nosotros digamos que somos bastante usuarios de este índice de fertilidad, nos parece muy útil, y pues el objetivo es estar al lado de 80% de fertilidad. Tal vez de lo que yo me acuerdo, lo mejor que hemos logrado estar es como 83, 84. Nunca hemos podido pasar de ahí, pero pues es uno de los objetivos que nos gustaría tener un poco mejor. Y aquí básicamente pues es más o menos las hembras preñadas con las vacas de menos de 120 días de paridas sobre las vacas y novillas con edad superior a 3 años, pues para hacer más o menos que esto le dice a uno si la reproducción de la finca está andando bien. Si este número está en 50 o en 40, pues es un número que debería generarle al dueño de la finca una preocupación o un objetivo pues de trabajo para buscar llegar a niveles mucho más aceptables. Uno oye que la reproducción, pues que los índices de fertilidad en Colombia están por los lados del 50%, y pues creo que en ese nivel una finca con 50% de índice de fertilidad pues va a tener dificultades en poder generar, digamos, utilidad, que al final del día pues estos números de la reproducción tienen un impacto grande en la plata que le genera la finca pues al dueño o a los dueños de la finca. Entonces nosotros pues tratamos de mirar este tema con juicio. Después de cada palpación corremos este índice para
para ver cómo vamos estando. En esta historia también, digamos, en análisis acá, en reproducción, nosotros miramos el radar de fertilidad de las vacas. Es gráfico y es chévere porque aquí en el día cero es que las vacas dan cría, las vaquitas con el punto azul están vacías, entonces pues uno puede ver acá cuáles son las vacas vacías, las del punto verde están preñadas y las del cuadradito rojo son vacas de descarte. Entonces aquí uno empieza a ver cuáles son sus vacas problema. Digamos, para mí, las vacas de más de 200 días que no estén preñadas son un problema, pues yo tengo que salir y aquí puedo encontrar fácil cómo verlas. Acá también le doy doble clic y pues volvemos a la misma vaca que había tenido el aborto y que habíamos logrado ver en el análisis de días abiertos, pero acá pues se ve gráficamente. Y acá uno, por ejemplo, las vacas rojas son las vacas de descarte, acá están los números de partos, entonces en el número ideal, pues las vacas de descarte deberían estar por aquí arriba, pues porque entre más viejas logra descartar uno las vacas, pues más plata va a dar la finca, porque pues los reemplazos requeridos van a ser menores. Y ustedes pueden ver pues que acá hay en general vacas que pasan de los 10 partos, que es como la idea de lo que nosotros buscamos. Tener vacas que sean bastante longevas para poder, digamos, tener un buen volumen de ventas de animales jóvenes, porque no necesitamos reemplazar tanto. Y ahí es donde va pues uno de los, para mí tal vez la mejor fórmula que tiene el software, que es la tasa armónica de reemplazo, que es básicamente pues, que le dice a uno más o menos cuántos animales necesita en la finca en las diferentes etapas productivas versus los que tiene y los que descarta. Entonces, básicamente, por ejemplo, acá esto de 0 a 4 meses son nuestras terneras de tetero, de 4 a 10 meses son las destetas, de 10 a 18 meses son de levante, y las de 18 meses hasta que dan cría, pues son las de vientre. Y acá el software pues le hace el cálculo más o menos de cómo funciona, cómo está la finca andando. Entonces, básicamente nosotros tenemos una mortalidad en vacas bajita de menos del 1%, 0.97%. Esto es en el último año. Un intervalo entre partos de 427, que pronto podría ser algo mejor, pero pues bueno, al primer parto de 34 meses, que estamos buscando que sea un poquito menor, y una mortalidad de las crías de un poquito menos del 5%. Y aquí le sale la tasa armónica de reemplazo, que es 13%. O sea que de cada 100 vacas que yo tengo en la finca, necesito reemplazar todos los meses 13. Y él viene y le compara el inventario actual contra el inventario esperado. Entonces, básicamente, ¿qué le dice? Que usted acá tenemos 15 terneras entre 0 y 4 meses y necesitamos 8, o sea, podríamos vender 7. Tenemos 40 entre 4 y 10 meses y necesitamos 13, podríamos vender 27. Tenemos de 10 a 18 meses 34, necesitamos 17, podríamos vender 17, y en vientre tenemos 88, necesitamos 34, podríamos vender 54 y la finca seguiría funcionando, digamos, como está funcionando hoy. ¿Qué pasa cuando uno tiene más animales que el inventario esperado? Entonces, pues en nuestro caso pasan dos cosas. La primera, que seguramente si seguimos con este número de novillas, de 88 novillas de vientre versus las 34 que tenemos, como nuestro espacio es limitado, pues vamos a tener que vender o vacas o novillas. Entonces, generalmente lo que uno aprovecha cuando tiene un número de novillas importante es pues a descartar las vacas más viejas del hato, pero nuestra edad de descarte en años es de casi 10 años. Entonces, pues básicamente, pues esto podría tomarse como una oportunidad para ampliar un poco la lechería. Y si ustedes se acuerdan en la proyección de las hembras en lactancia, ese número era creciente desde 110 hoy en día hasta 150 en 8 9, hacia 150 en 8 9 meses. Entonces, pues eso es como que todos los números del ganadero se entrelazan y le va mostrando uno para dónde va. Entonces, pues este para mí es una de las herramientas pues más importantes para uno saber
con qué puede disponer de la finca si quiere seguir estando igual. Por ejemplo, si uno tiene 100 vacas de ordeño y no quiere crecer y quiere mantener igual, y los parámetros que está teniendo en intervalo entre partos, mortalidad y edad de descarte siguen iguales, usted debería tener este inventario y no este inventario. Entonces uno podría pues buscar con ventas o algo con compras y digamos se llega a estar deficitario, cómo igualarlo para poder mantener su operación como la tiene hoy en día en términos de vacas que estén dando cría. Adicionalmente, nosotros acá en el tema del análisis vemos el tema de los nacimientos. Entonces acá uno puede ver un poco pues qué ha tenido. Entonces pues aquí salen cuántos nacimientos ha tenido. Entonces este año llevamos 127, 81 hembras, 46 machos, 36 de inseminación, 56 de monta, 35 de embrión. Y esto pues es parte de un tema chévere para entender cómo se comporta esto entre machos y hembras. Para nosotros son mucho más importantes las hembras que los machos y por eso usamos semen sexado y embriones con semen sexado. Entonces, pues si se dan cuenta, ya casi estamos en el doble de hembras que de machos en los nacimientos del año. Más o menos cuántos son los kilos que ha nacido, y si uno le da doble clic acá, como siempre, le muestra qué es lo que ha tenido. Entonces acá, por ejemplo, o sea, están estas crías de embrión, o estas crías de inseminación artificial, y bueno, ahí le permite pues ver un poco las características de cada una de estas crías. Para nosotros que estamos en la asociación CEU, pues es importante sacarle los registros a estas crías. Entonces, si uno quiere pues ver qué crías necesita sacarle registro, porque por ejemplo, pues no todas nuestras vacas son puras, puede venir acá a denuncio de nacimientos y acá consulta para el año y pues lo organiza en orden, digamos, cronológico, y va mirando uno qué registros son los que tiene que sacar. Entonces, generalmente uno puede ver si la madre tiene registro para saber si esta ternera necesita tener registro o no. Y si yo le doy doble clic acá, iría a la hoja de vida de esta ternera. Entonces, una ternera de embrión, que falta completarle acá los datos del padre y demás, y que fue hija de la receptora 102-9 y tiene 24 días. Esta es una página pues que nos ayuda bastante para el tema de los registros de la asociación CEU, en este caso para los nacimientos. En el tema de análisis, también tenemos acá los análisis de servicios. Nosotros digamos que hay dos cosas importantes acá. La A y peso al primer servicio, donde buscamos que las novillas de vientre pues se preñen lo más jóvenes que podamos, pero con unos pesos, digamos, en el rango por lo menos de 330 hacia arriba. Entonces, más o menos aquí uno le dice cuántas observaciones tuvo entre 15 y 18 meses, 4 observaciones, 16 observaciones entre 18 y 21 meses, 21 observaciones entre 21 y 24, y por acá una muy por fuera de lo que queríamos, que es, nosotros pues buscamos preñar, que a los 24 meses estén ya todas preñadas, y acá se salió una de ese rango. Entonces uno puede venir a mirar qué vaca era, y la ver a fondo. Entonces es una novilla Gir que venía con una ganancia de peso bajita, y se preñó un poco más allá de los 2 años. Probablemente es un tema, digamos, que habría que ir a analizar si es algo del animal, o bueno, a ver qué pasó. Pero más o menos lo que nosotros buscamos es que el ganadero nos dé esas alertas para ya ir a mirar en la finca cuáles son las acciones a tomar con lo que uno se encuentra de los datos acá. Y en general, pues estaban funcionando relativamente bien, pero encontramos unas que están más pesadas que lo que debiéramos. Entonces, por acá, por ejemplo, hay 9 que están por encima del peso que nos gusta preñar a nosotros, que se pasaron un poco y se fueron arriba de 400 kilos. Entonces uno podría ir a mirar, a entender qué pasó en alguna de estas. Entonces esta se preñó de 24 meses con 425 kilos. Podríamos ver que tuvo 2 servicios y cómo le había ido acá.
Entonces tuvo 3 sincronizaciones, probablemente en la primera no respondió, en la segunda sí, no quedó, y después en la siguiente sí quedó. Entonces estos son pues como las informaciones que le entrega a uno, el software. Y acá también en reproducción, el análisis de servicio. Nosotros hacemos pues la diseminación artificial, la transferencia de embriones es importante para nosotros, y aquí podemos venir a ver cómo estamos. Entonces básicamente pues en este año, desde el 1 de enero hasta el 15 de septiembre, o sea, hasta hoy, han habido 162 servicios entre inseminación y transferencia de embrión, y esto acá más o menos nos deja ver que 44% de las novillas de vientre han quedado preñadas, pues 44% por cada servicio que tenemos, y de las vacas el 45%. Y uno puede venir aquí a ver mes a mes a ver qué pasó. Entonces aquí hubo un mes donde en enero nos fue mal, solo 11%, febrero estuvo un poquito por debajo del promedio, 36%, marzo estuvo espectacular, 100%, abril al 50%, por aquí en mayo nos fue pésimo porque tuvimos un daño de embriones de una de las incubadoras, y los embriones se dañaron y solamente quedó una de 14. Entonces uno viene y mira, esta quedó preñada con un embrión, solo fue una, y cuántas se habían trabajado. Aquí le dice que trabajamos estas 14 y esas no quedaron preñadas. En junio el 37,5%, en julio el 44%, y aquí están, acá no se trabajó nada, y acá en septiembre se trabajaron 23, que están pendientes de poder revisar para ver si quedaron preñadas o no. Pero pues básicamente aquí le dice uno más o menos cuáles fueron servicios de ATF, cuáles fueron servicios de inseminación y transferencia de embriones. Pues es un tema bien interesante para revisar los resultados de la finca en el día a día. En el análisis, pues acá también podemos ver temas de leche. Por ejemplo, pues a mí me gusta mirar mucho el leche por número de partos para entender un poco en qué estamos. Entonces, pues uno escoge acá las lactancias terminadas, ¿cuánto? Entonces, digamos, podría poner acá el 20,01,01 al 21,09,15. Lactancias ajustadas a 305 días y de todos los tipos, y aquí más o menos nos dice qué hay. O sea, hay 91 lactancias analizadas, la menor cantidad de leche fue 2.400 litros, la mayor 6.100, y el promedio 4.450, y aquí tratamos de ver qué pasa en los diferentes partos. Entonces uno dice, venga a ver cómo estamos en las novillas de primer parto. Aquí hay 16, el promedio fue 4.200, después 4.300 para el segundo parto, 4.300 para el tercero, cuarto parto 3.900, quinto 4.300, sexto 5.200, y así. Acá, por ejemplo, uno puede ver una vaca, nuestras vacas son muy longevas, hay 5 vacas de 14 partos, por ejemplo, uno las podría ir a ver, son estas, que pues estas son vacas, digamos, muy interesantes de revisar, pues son las vacas que uno quisiera tener en la finca. Por ejemplo, esta es una vaca guirolanda, hija de suprasumo, 14 partos, con un promedio, una media de intervalo entre partos de 350 días y una primer par de 33 meses, y muy juiciosa en sus índices, que siempre pues produce más o menos la misma leche. Entonces, pues esto es como un poquito tratar de entender. Acá puede uno ver cuál es el objetivo de vacas que uno busca. Acá, por ejemplo, hay una vaca de 17 partos, fue una vaca que salió de la finca hace relativamente poco, y pues bueno, fue una gran vaca. Cuando la mira acá, por ejemplo, pues puede ver que fue una vaca que en leche hizo casi 71.000 litros, y uno pues tiene acá todos los datos de la vaca, de todos los partos, cuál fue su intervalo entre partos para que durara así. Entonces 364 días de intervalo entre partos, unos números bastante atractivos para una vaca de esa edad. Eso es pues los temas que se pueden revisar acá. Y adicionalmente en el análisis pues también nosotros revisamos las curvas de lactancia y picos de leche para tratar de entender pues cómo vamos a funcionar, dónde tenemos que dar la mejor cantidad de comida. Entonces, por ejemplo, es claro que entre 1 y 30 días las vacas, el promedio total estaba en 14,5,
en este último pesaje de leche. De 1 a 30 días están dando 17, el pico se hace en 30 a 60 días, donde dan 18. De estas, por ejemplo, las de primer parto solo pican en 15, pero ya en el segundo parto pican en 21,2 y las de tercer parto en 21,6, y más o menos por ahí las otras. Y ya cuando son mucho más viejitas, pues pican un poco menos también, porque ya empiezan pues a estar, digamos, no en la misma condición. Y básicamente cómo se comporta estos picos de leche, y con esto pues uno puede cuadrar la alimentación de vacas de la finca. Entonces básicamente nosotros hoy en día pues tratamos de dar la mejor calidad y cantidad de comida para vacas que están entre 1 y 90 días de lactancia, enfocándonos sobre todo en las de 30 a 60 días, pues para lograr picos más altos y tener curvas mejores de lactancia que nos permitan pues generar mayores ingresos. Acá hay otra cosa chévere que usamos, que es en este menú de leche acá, la estacionalidad de la producción. Entonces pues uno puede ir acá para mirar desde el 2020, 2015, el último año. Pero miremos los últimos 5 años para entender qué ha pasado en la estacionalidad de la producción. Entonces, básicamente, pues nosotros sabemos que cuando más leche producimos es en marzo, abril, mayo y junio. Después llegan los veranos y el verano es más duro en agosto, septiembre, octubre. Y pues entonces básicamente lo que nosotros tenemos que hacer acá es tratar de ver cómo podemos guardar comida y ajustar esto para que se suba un poco, pues digamos que en este caso, frente al promedio, en estos meses se produce, digamos, marzo se produce casi 12% más que en el promedio, en abril como 9%, en mayo cerquita 10%, junio y julio como 5%, y acá al revés, en agosto estamos como 2,5% por debajo del promedio del año. El peor mes es septiembre, que está como 5%, como 6% debajo, y después octubre y noviembre están 5% abajo del promedio, y enero y febrero pues ahí como muy en el promedio del año. Entonces básicamente pues eso lo hace a uno pensar en trabajar para tratar de eliminar esta estacionalidad. Por ejemplo, este año nos debería ir mejor, porque cuando miramos los partos de septiembre, octubre y noviembre van a estar relativamente altos. Entonces uno pues vuelve acá al tema de mirar la proyección de partos. Por ejemplo, acá en septiembre nos faltan 8 partos, en octubre habrían 14, en noviembre sí estamos bajitos con 10, y después diciembre, enero y febrero pues van a terminar volviendo a dar una estacionalidad buena para ese principio del año del 2022. Por último, pues acá hay una cosa que me parece muy clave en la información que le entrega a uno el software, y es este informe de gerencia. Pues yo básicamente lo que trato de hacer acá en los ejercicios, digamos, semestrales, es compararnos contra la historia. Como les dije al principio, no importa tanto cómo están los demás, sino cómo está uno, para poder saber pues si uno ha venido mejorando o no. Pues, digamos, comparémoslo entre el 1 de septiembre del 2015 y el 31 de agosto del 2021, para mirar, pues, digamos, anualmente qué vamos a comparar. Entonces, población, abortos, reproducción de las vacas. Pues, producción de carne para nosotros no es relevante, entonces ventas de animales, traslados, nacimientos, reproducción en novillas de vientre, producción láctea, muertes. Y uno pues le pide al software, este es tal vez el reporte que más se demora, porque analiza pues bastantes datos, que le saque como la historia de la finca que está analizando durante los últimos, en este caso, 6 años. Entonces pues aquí nos va a mostrar básicamente una radiografía de todo lo que ha pasado en la finca, y uno pues puede ver si va mejorando o desmejorando en los indicadores, y pues tratar de ajustarlos si va desmejorando, o seguir en ese proceso de mejoría si las cosas vienen saliéndole bien. Entonces pues aquí le hace a uno básicamente todo, o sea, cuánto era el inventario inicial que tenía uno, cuánto era el inventario final, cuánto es, digamos,
en UGG por hectárea. Entonces, más o menos cuando uno mira, nosotros estamos relativamente estables en términos de unidades de gran ganado por hectárea en lo que tenemos, un poquito arriba de 3. Por aquí tuvimos un año bastante mejor y uno mira pues qué ha pasado. Entonces, por ejemplo, qué ha tenido en crías, cómo arrancó, cómo va hoy en hembras de levante, por ejemplo, que nosotros en hembras de levante y en novillas de vientre hemos buscado crecer. Aquí es evidente pues el crecimiento. En vacas, por el contrario, hemos decrecido para tratar de darle más espacio al tema de las novillas, que es una parte importante de nuestro negocio. En toros hemos decrecido porque somos más usuarios de biotecnología, inseminación y transferencia de embriones. Y por ejemplo, acá hay una cosa muy, muy interesante. En nacimientos hemos decrecido porque tenemos menos vacas. Entonces, digamos, en el 2015 tuvimos 212 nacimientos, de los cuales hubo 111 hembras y 101 machos. Y acá con el uso de biotecnologías, con tener menos partos, todavía estamos arriba de 100 hembras, que es muy parecido pues al promedio que veníamos teniendo, y muchos menos machos proporcionalmente, lo que nos permite pues aguantar un poquito mejor esa menor cantidad de partos porque estamos produciendo igual un número interesante de terneras. En vacas, por ejemplo, traíamos por monta natural, digamos, 150 partos, ahora solo 82 por monta, y hemos mejorado en las inseminaciones y en las transferencias de embriones, y en las novillas, digamos que también hemos mejorado porque en monta traíamos 21 y ahora solo 13, y por inseminación y transferencia de embriones pues hemos tenido algo más de partos. ¿Qué abortos hemos tenido? Entonces por acá en el 2015 1, en el 2016 1, en el 2021 1. Nosotros pues somos bastante buenos en esta historia, hacemos con mucho juicio el tema de vacunación con vacuna para enfermedades reproductivas, y eso nos hace que los abortos sean relativamente pocos. En natimortos, entonces, por aquí sí tuvimos un año desastroso que pues que uno podría ir a mirar y a entender qué pasó. Entonces, pues uno podría venir acá a dar clic y aquí estos qué les pasó, e irlos a mirar en la finca a ver cuál fue la razón del incremento de los natimortos. Aquí ya estamos un poco más normales. La reproducción en las novillas de vientre, pues que es algo que miramos con juicio. Quisiéramos una al primer servicio un poco más baja, pero pues ahí vamos. Entonces hemos tenido 127 servicios, 67 primeros servicios, 37 segundos, 15 terceros, 1.67 servicios pues por cada hembra. Los pesos al primer servicio pues en general teníamos por 330, 340 y se nos subieron un poco este año. A la concepción se nos desmejoró este año, por ejemplo, versus lo que traíamos. Entonces acá quedamos casi igual al 2016 y veníamos en un proceso un poquito mejor, y hemos desmejorado también en la tasa de concepción. Aquí pues siempre, ¿cuál es la tasa? La da el primer parto en promedio, que se nos subió un poquito frente al año anterior. ¿Cuál fue la mayor edad del primer parto? Entonces uno podría ir a revisar esta novilla para entender qué fue lo que pasó, o la edad menor. Entonces, ¿cuál fue esta novilla? Fue una novilla Girolando que tuvo un parto de transferencia de embriones. ¿Cuántos fueron los días de gestación? Entonces este año los días de gestación se han alargado un poco versus los años anteriores, y acá pues uno puede ir viendo paso a paso todo los datos que va viendo. Entonces, por ejemplo, total vacas hemos bajado un poco versus la cantidad de vacas que teníamos a 187, el porcentaje de natalidad se nos cayó un poco, y pues podemos ver cuántos servicios por hembra, o igual cuántos primeros servicios, cuántos segundos servicios, el intervalo entre partos, que se nos subió un poco desde 422 hasta 431 y ha venido desmejorando un poquito, desde 392 días por acá a 431 días en el dato más reciente. Pero pues cuando uno mira esto en general, uno pues si lo mirara solo diría que está desmejorando, pero cuando uno lo mira, por ejemplo, en la producción de leche, en el mismo tiempo hemos subido de 3.078 a 4.000 litros por vaca, pues casi 1.000 litros por vaca, y probablemente esto explica la diferencia de los días en el intervalo entre partos, porque en la medida que las vacas dan más leche son un poquito más difíciles de preñar. El porcentaje de vacas en producción
siempre lo hemos mantenido muy estable, no nos ha sido difícil subir. Lo mismo pues que el porcentaje de vacas secas, que lo mantenemos muy estable en los últimos 5 años, pero el promedio de producción de leche sí subió, porque por aquí ya estábamos en cerca de 13 litros y aquí ya estamos en 14,40. Entonces, en general, pues podemos ver cuánto hemos subido en la producción de leche, y entender un poco cómo nos está yendo. Lo mismo pasa acá, cuántas muertes tuvimos. Entonces este año fue muy malo, 23 muertes, este va bastante bien porque solo van 7 hasta ahora. El mejor de estos fue el 2017, que hubo 9, y aquí pues podemos entender qué fue lo que se le murió. Entonces crías de tantos días, por ejemplo acá entre 7 y 30 días nos fue muy mal. El año entre el 2019 y el 2020 se murieron 9 crías, y pues puede ir uno a analizar un poco qué nos pasó. Por ejemplo, acá también en este año se nos murieron 7 vacas, entonces uno podría ir a mirar cuáles fueron las vacas que se murieron y qué fue lo que les pasó. Y acá pues un poco uno de los temas relevantes para nosotros, que es cómo vamos en las ventas, qué se ha vendido, cuántos animales salieron, y pues básicamente y cuántos entraron por X o Y circunstancia. Ese es pues como este es como el informe básico gerencial que da el software, que a mí me parece bastante bueno como una herramienta para evaluar pues el desempeño digamos, de la administración que está encargada de manejar la finca. Por último, pues yo creo que aquí hay una cosa muy interesante que yo uso mucho, y es bajar los datos Excel. Por ejemplo, en el pesaje semanal de leche, que pues yo lo tengo acá grabado en un reporte existente. Nosotros pues digamos que acá lo analizamos y lo bajamos a Excel, y en Excel pues podemos hacer muchísimas cosas con él, digamos, para poner la fecha del último control de leche, para ver que sea la última. Entonces digamos que sea mayor de septiembre 10, para garantizar que sea de la última semana. Entonces aplicamos acá, ya sale que hay 106 vacas, lo bajamos a Excel, y en Excel pues ahí uno puede hacer muchísimas cosas con el reporte. Entonces pues, básicamente acá, como para mostrarles un par de cosas, uno lo puede acá escoger. Acá en Excel podría venir y mirar cuáles son las vacas con gestación de 54 días, por ejemplo, hay solo una, o que le muestre solo las que están vacías. Acá se las muestra, y uno pues también puede venir y básicamente como nosotros hacemos, es que uno selecciona pues, los datos de las vacas, y acá, digamos, los puede organizar como quiera. Entonces, por ejemplo, los puede organizar de mayor a menor con el último pesaje de leche, y, por ejemplo, ver los días de lactancia de los más pequeños a los más grandes. Entonces, básicamente uno debería pensar que acá en las vacas que más leche están produciendo al día deberían ser las que están más recién paridas. Y, por ejemplo, se encuentra uno sorpresas como esta vaca que tiene 148 días de parida y está dando pues arriba de 20 litros. O viene y mira acá esta vaca que tiene 6 días de parida y está dando 19,95, que no ha picado como uno debería esperar. Abajo pues puede venir y mirar cuáles son las que están preñadas, cuál es la que más días de preñez tiene. Entonces pues acá, por ejemplo, encontramos esta que tiene 171 días de preñez, que está un poquito a un mes más o menos, un mes larguito de tenerse que ir seca, y todavía viene dando 12 litros. Y miramos las que vienen dando más poquita leche, a ver si alguna de estas la queremos secar. Entonces, por ejemplo, esta 264 que dio por debajo de 5 litros, o esta 367,83 que dio por debajo de 6 litros, deberían ser vacas que van para secado rápidamente, porque ya no es rentable ordeñarlas. Excel pues tiene muchísimas cosas, pero pues digamos, era como para mostrar un poquito lo que se puede hacer para el tema del Excel. Pues de los reportes que uno puede crear acá, pues básicamente está esto, que tiene todos los datos que uno puede venir y mirar qué es lo que quiere. Si quiere saber el sexo, la edad de meses, pues todas las cosas, quién es el padre, quién es la madre, tiene, no sé, demasiados datos que uno puede venir a armar los listados que quiera, de acuerdo con los requerimientos que uno quisiera ver. Si quiere ver, por ejemplo, días de preñez de las vacas,
o digamos quién fue el inseminador y todo lo demás. Aquí pues puede encontrar todo uno le va haciendo clic a estas columnitas, a estas cajitas y le va apareciendo pues eso en el reporte. En realidad es un tema muy útil. Yo pues creo que uno le debería cacharrear bastante al software y como les dije es importante pues para tener unos datos correctos, pues que la información que se le meta al software sea, digamos, correcta y que la periodicidad con la cual uno ingresa información al software sea, digamos, una periodicidad regular y relativamente corta para que eso funcione. Por último, por ejemplo, pues para mí es importante esto, el corral de animales marcados para descartar, entonces uno puede venir y analizar uno a uno, a ver si es qué tipo de descarte les va a hacer y demás, que creo que pues es, en nuestro caso, nosotros todo el tiempo estamos buscando descartar los animales con menores índices productivos de lato para darle espacio a novillas que vienen detrás y que creemos que por el trabajo que venimos haciendo van a comportarse mejor que las vacas adultas. Eso sería todo, Diego, de la presentación. No sé si de pronto alguien tenga preguntas o algo así. Ok, doctor, no, muy interesante, muchísimas gracias. Excelente presentación, pues domina muchísimo el programa, creo que le saca bastante jugo al tema. Pues sí, un saludo tenemos muchísima gente conectada a esta hora, de Costa Rica, el señor John Rojas, de Bucaramanga, Mauricio Rojas, de Ecuador, el doctor Enrique Lor, el doctor Wes Yamit de Montería, un saludo para él. Bueno, tenemos sí algunas preguntas acá. Nos preguntas, ¿qué parámetros toma en cuenta para descartar una vaca? Vea, para mí básicamente el tema fundamental para descartar una vaca es la reproducción. Pues, digamos, revisémoslos aquí sobre los animales que están marcados para descartar y pongamos, por ejemplo, esta vaca. Entonces uno viene a mirar esta vaca, ¿qué le pasó? Fue una vaca de 7.000 litros en la lactancia, pero que tuvo, digamos que se demoró 391 días para preñarse y está seca solo con 75 días de preñez y pues nos tocaría esperarla, por ejemplo, hasta abril del próximo año para que dé cría. Entonces esta es una de las vacas que nosotros descartamos pues por reproducción. El parto anterior tuvo una reproducción mala de 518 días o por encima pues del promedio del hato y en este caso pues también va a tener una reproducción por esos lados. Entonces este es el tipo de cosas que nosotros miramos para descartarla. Sin duda una buena vaca, porque pues usted la mira acá y es una vaca que ha tenido producciones sobresalientes de leche, entonces 22, 26 litros acá en el pico a los 50 días, pero pues digamos que los números en reproducción no le favorecen mucho. Esas son las cosas que miramos para descartar. Ok, bueno. Nos preguntan, ¿por qué razón dice usted que la reproducción es el parámetro más importante en su análisis? Porque al final del día en este negocio, cuando usted está ordeñando, pues digamos que la forma más fácil de que la vaca produzca leche es cuando tiene una cría. Pues hay cosas que podría usted lactoinducir y mil cosas más, pues no tan naturales. Entonces el tema fundamental es que en este negocio y en el negocio de la cría, pues el evento más importante de su negocio es que la vaca dé cría. Para poderlo ordeñar o para tener un ternero desteto al final pues, de su lactancia. Y por ende la reproducción es el ítem único más importante que permite que eso pase. Entonces por eso es el ítem que nosotros más revisamos en el ejercicio de la finca. Gracias. Bueno, el señor Luis Zapata está preguntando pues un tema un poco más técnico, o sea, ¿sería ideal disponer del software en una aplicación web
Le respondo yo. Nosotros tenemos el software ganadero remoto, que es una máquina virtual que nosotros le entregamos al cliente y usted accede por escritorio remoto y todas las consultas y todo el programa está instalado en una máquina virtual y es totalmente web. Es para responderle al señor Luis Zapata. Nos pregunta, bueno, otra pregunta como más como del programa, de manejo del programa, Arley dice, hola, buenas noches. Cuando yo descarto un animal y le activo el descarte, ¿esos animales todavía siguen en las medidas de todos los parámetros? Sí, Arley, siguen en los medidos parámetros. Para evitar que eso pase, hay una opción que tiene el programa y en novedades, activar, desactivar animales. Entonces activas los animales que desees que no salgan en los parámetros y así no te afecten y no te causen un sesgo en los indicadores. Y él también pregunta, pues el ranking que califica es una medida para, no sé si el doctor Carlos maneja el ranking, utiliza el ranking de las vacas. No lo uso realmente y porque básicamente para mí no, digamos que la mejor vaca o la peor vaca no es tan importante, sino yo lo que busco tal vez es que todas estén como dentro de unos parámetros específicos. La que está por fuera del parámetro malo, es decir, la que reproductivamente no está bien, digamos que en este caso pues nosotros tenemos un número subjetivo que es que tenga un intervalo entre partes de más de 500 días, esa ya no nos funciona tan bien, o la que tenga menos de 3.000 litros por lactancia tampoco nos funciona, entonces pues básicamente eso es lo que salimos a mirar en las lactancias cerradas, aquí con el bombillito pues uno arma esa lista y son las que descartamos, pero en general como ordeñamos vacas F1 en su mayoría y las crías no las usamos, digamos que las crías de esas vacas se venden, no nos interesa mucho el tema del ranking de las vacas. Perfecto. Bueno, preguntaba el doctor Enrique Lor, que usaba el ranking. Bueno, el ranking que califica es una medida que toma el programa, en la cual suma la producción de leche y la producción de carne si fuera un doble propósito y lo divide entre el intervalo entre partos. En el F1 ustedes lo buscan por índice de vaca o por ranking de vacas, ahí le muestra la fórmula y cómo hace el ranking de los animales. Es una de las muchas opciones que tiene el programa para poder hacer selección. El doctor Carlos no la utiliza, pero hay otras personas que sí, pues tienen otros criterios para manejarlo. La idea es aprovechar todas las bondades que tiene el programa y todas las características que tiene para realizar selección y manejar el proceso productivo de la explotación. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cómo revisan el software el desarrollo de las terneras que viene, a ver si vienen completando su desarrollo? Sí, pues los parámetros. mire, básicamente, esta es una buena pregunta y le puedo mostrar aquí como un poco cómo lo hacemos nosotros. Pues básicamente acá vamos seleccionando, digamos, yo pido acá como que quede sin control para que sea lo máximo de edad. Aquí tratar de ver un poquito cuál fue pues, la concepción de la ternera, si inseminación o de transferencia de embrión o de monta, quiénes son sus papás, para tener una información relevante sobre el tema. Y acá al final están los temas de peso y condición corporal. Entonces, básicamente vamos a peso, último peso, fecha de último peso, perdón, digamos, la ganancia de los últimos 2 pesos y la ganancia gramos vida. Entonces, aquí quedaron seleccionadas las hembras. Generamos el reporte. Digamos, acá lo bajamos a Excel, es bastante pues, más fácil de trabajar ahí. Y aquí pues digamos que lo escogemos todas, las acomodamos por cuál es su edad en meses, digamos de menor a mayor edad, para revisar el tema de las terneras. Y acá, por ejemplo, digamos que acá las de 1 mes y medio para adelante, que son las que tienen pesos, pues acá registrados, para mirar más o menos cuál es la ganancia que van teniendo. Entonces, estas pequeñas
tienen una ganancia en gramos día de 524, están un poco por debajo de la expectativa que tenemos para la finca, que debería ser como 750 gramos. Y acá para adelante, miremos, por ejemplo, no sé, de 6 meses en adelante, cómo van estando entre 6 meses y un año, por ejemplo. Ya la ganancia está de 634 gramos. Y digamos de 12 meses en adelante hasta los 18 meses, como para tratar de entender qué hay. Aquí tenemos una ganancia promedio de 590 gramos. Entonces, ahí va uno encontrando un poco cómo se van comportando los animales. Entonces, básicamente aquí uno se da cuenta que novillas con 17, 18 meses están llegando a los pesos ideales de servicio. Acá, por ejemplo, hay unas que no, y entonces uno viene a ver y son novillas guir puras que tienen un desarrollo un poquito menor a las novillas F1, pero en general, pues aquí ya ve uno novillas de 18, 20 meses con pesos, digamos, ya muy cercanos a los pesos de servicio que queremos. Entonces, pues esa es un poquito una de las maneras como buscamos hacer ese análisis. Perfecto. Bueno, pregunta el señor Darío Díaz. Pues nos pregunta algo del manejo del programa. ¿Los datos quedan guardados en servidores o en local? Bueno, nosotros tenemos el software ganadero, se instala localmente en el disco duro de la computadora, funciona bajo Windows y la base de datos queda ahí. Como les decía, tenemos un servicio también de ganadero remoto en el cual nosotros damos una máquina totalmente funcional, es virtual, y ahí sí nosotros nos encargamos de la copia de seguridad de la información. Espero le haya quedado resuelta la pregunta. Si no, cualquier duda nos escribe en los números de WhatsApp que aparecen, están apareciendo en pantalla. El señor Jesús Manglioni Artunduaga nos pregunta, ¿qué vaca recomienda, teniendo en cuenta los parámetros productivos y reproductivos? ¿Vacas F1 Toro Holstein por vaca Gir o viceversa? Muchas gracias. Hombre, sabe que en eso el comportamiento es relativamente similar en los parámetros productivos. Nosotros, hay una cosa que sí hace una diferencia, y es que las vacas, digamos, más longevas son vacas que logran tener, que tienen una ubre bastante buena. Vemos que en general nuestros descartes de vacas girolando se dan por la ubre, por la cantidad de leche que la vaca produce, y que muchas veces pues el ligamento no es el adecuado para esa cantidad de leche. Y ese tema del ligamento lo hemos logrado, digamos, trabajar mucho mejor con vacas que vienen de toro Holstein, con vacas Gir hechas en embriones o por inseminación, que básicamente buscamos toros Holstein que tengan bastante buen ligamento de ubre, digamos, como uno de sus parámetros más importantes. Entonces, pues básicamente cuando uno logra armar su ganadería con base en toros Holstein, que tienen 200 años de prueba, sobre vacas Gir, que sean buenas de leche, que estén en control lechero y demás, yo creo que ese tipo de vacas a futuro, esas F1, van a ser un poco más longevas que las del cruce al revés, porque pues digamos que en general no todas las vacas Holstein que se usan para producir Gir Holando en Colombia son vacas que tengan una ubre buena, y el mayor pecado que tiene la raza Gir es que su ubre no es la mejor, aunque ha venido mejorando muchísimo en el transcurso de los últimos años, y pues encuentra uno ya vacas Gir con ubres muy, muy buenas que seguramente van a hacer un gran trabajo para producir esas vacas F1 que sean longevas y que duren muchísimo en el acto. Muchas gracias. Bueno, el doctor Enrique Lor nos pregunta, doctor, ¿podría indicarnos el manejo nutricional que dan a las vacas en transición para no perder condición ni producción? Sí, pues este no es un tema del software, pero con gusto le respondo. Básicamente nosotros cuando la vaca llega al preparto, la vaca le damos 1,5 kilos de concentrado de preparto durante ese mes, y ya cuando está más cerca del parto, esos 5 o 6 días antes del parto, arranca a comerse 2 kilos de concentrado de preparto, y en ambos casos la trabajamos con un poco de ensilaje de maíz. Después del parto entran al programa pues de suplementación de acuerdo a la producción de leche. Entonces, en general las vacas entre 0 y 5 días de paridas se comen más o menos 3 kilos de concentrado, y a partir del 5.º día las trabajamos con una relación de 1 kilo de concentrado por cada 3,5 litros de leche, y después esa relación se va moviendo para terminar en
1 kilo de concentrado por cada 5 litros de leche con las vacas de más de 150 días en adelante. Nosotros en la finca no tenemos riego, es pastoreo de potreros de braquiaria, entonces pues en épocas de verano damos digamos, ayuda a las vacas pues para cumplir los requerimientos alimenticios con ensilaje de maíz, ensilaje de pasto, heno y suplementos, digamos, que se consigan en la región, semilla de algodón y otro tipo de cosas que tengamos disponibles en ese momento. Así es como trabajamos las vacas. Bueno, el doctor Yamil nos pregunta, ¿cuánto dinero cree usted que puede estar perdiendo un ganadero productor si no lleva sistematizada su información? Bueno, no, yo creo que es difícil poner un número, pero diría que muchísimo, porque yo pues es que, digamos que si en el siglo XXI uno todavía no cree que el computador es una herramienta necesaria, yo creo que está en el negocio equivocado, porque básicamente uno llega a la finca y ve una vaca y le puede parecer muy bonita, pero si la vaca no está en los parámetros reproductivos que usted espera, pues esa vaca le está costando plata. Hoy, por ejemplo, una vaca improductiva, una vaca seca, vacía, es una vaca que fácilmente le puede costar a uno 40.000 pesos al mes entre pastoreo, costos de administración, medicinas y demás. Eso pues por el lado bajo, mis costos son más altos que eso. Entonces, en la medida que usted tiene una vaca seca, vacía y no la ha detectado, pues su valor el valor económico de su empresa ganadera pues va a ir erosionándose rápidamente. Yo creo que uno es capaz de manejar en un cuaderno 5 o 10 vacas, pero a partir de ahí creo que la inversión en un software pues es algo que realmente se debería hacer. Esto se paga solo, para el control, para todo, para el orden, lo pone a ser mucho más juicioso en los procesos, porque usted pues va alimentando el software en el día a día. Entonces acá está muy claro, pues uno tiene que meter los partos, después uno mete la leche, bueno, este es mi caso, después mete los pesos de los terneros, después las palpaciones, después digamos los servicios, después los secados, las ventas en general, pues eso es como que el software lo va llevando a uno a cumplir unos requisitos que le permiten tener los datos mucho más ordenados y organizados y al alcance de la mano. Yo digamos, si por ejemplo le pongo esa vaca que le mostré que duró 17 partos en la finca, que salió en mayo de este año, y uno viene a mirar acá, pues usted está hablando acá que esa vaca tiene historia desde el año 2003. Sería demasiado difícil para alguien en un cuaderno ir a mirar la hoja de esa vaca, cuántos cuadernos necesitaría. Acá la mira en un segundo y puede usted revisar lo que quiera. No sé, en estos días, por ejemplo, se nos murió un toro y usted puede venir aquí a mirarlo y le salen cuántos hijos tuvo. Entonces tuvo 67 hijos, 32 machos, 36 hembras, cosas pues digamos que se demora 30 segundos en encontrar acá y en un cuaderno se demoraría, no sé, por lo menos 5 o 10 minutos. Entonces creo que esto hace una diferencia muy grande. Claro, claro. Bueno, otra pregunta que nos hacen, bueno, creo que eso ya nos lo comentó, ¿por qué no usa otros módulos del software como clima, salud o potreros? Yo creo que por dos razones principales. La primera, podría decir que es un poquito de falta de tiempo, donde por ejemplo el tema de salud, como yo no estoy en el día a día de la finca, sino que yo casi que administro la finca desde lejos, pues, me dedico a la finca solo los fines de semana. El tema de salud lo lleva la veterinaria que trabaja con nosotros y ella pues lo lleva en un cuaderno o en un Excel. Digamos que el único que mete datos al ganadero en esta finca pues soy yo. Entonces pues ella lo lleva en un Excel y ahí lo revisamos, pero pues sí es algo que uno podría llevar. Sí, simplemente tal vez un poquito más de disciplina para meter esos datos. Lo que pasa es que es relativamente dispendioso completar todos los datos que usted necesita. Yo, por ejemplo, hay uno que me gusta llevarlo y es difícil de seguir el día a día cuando no estoy en la finca, y es el tema de los lotes, cómo está armado este lote. ¿Qué lote hay? ¿Cuántas vacas hay en este lote de ordeño o en este lote de terneras? Y a veces le pierdo un poco el hilo a los vaqueros cuando mueven los animales, los ganados,
y voy perdiendo el hilo de qué va estando, pero pues ese es uno que sí me gustaría mucho tenerlo muy al día, porque a veces uno quiere mostrar una venta de unos animales de X o Y animal y es mucho más fácil poder decir, muestre el animal tal que está en el lote tal, y le facilita mucho la vida a su empleado para ir a buscar ese animal específico. Claro. Bueno, nos pregunta el señor Jorge Maza, Hayek, dice buenas noches, muy buena presentación. Por lo observado, la edad no es un factor de selección en esta ganadería. Sin embargo, vemos animales de 14 partos, lo que puede ser animales de al menos 16 años. En lecherías especializadas, debido al desgaste que tienen los animales altamente productivos, ¿evalúan la disminución en la eficiencia productiva y reproductiva de estos animales tan longevos? Sí, mire, uno puede venir aquí a ver, uno puede, perdón, pongo acá y lo busco, pues uno de los animales que sea viejo, que sea pues de los animales más viejitos que tenemos en el hato. Pues por ejemplo esta vaca, es una vaca de 17 años, va para su parto 14, ha tenido 6 hembras, 7 machos, eh, y pues uno puede venir a ver qué es lo que la vaca ha hecho. Tiene una media de intervalo entre partos de 405 días. Podría venir aquí a buscarla, ha dado casi 68.000 litros de leche, ha tenido 551 controles en su vida, casi 17 litros de promedio. Entonces es una vaca que, aunque es muy vieja, sigue manteniendo unos parámetros muy estándar para el tema de la finca. Por aquí tuvo probablemente un aborto porque tuvo 720 días de intervalo, pero con todo y eso sigue teniendo un promedio bastante bueno. Entonces, pues básicamente nosotros pues descartamos cuando los animales se salen de los parámetros. En este caso, nuestro parámetro mínimo es 3.000 litros de leche, esta está bastante por encima. Nuestro parámetro mínimo, pues máximo en el intervalo entre partos, para de ahí para adelante pensar en descartar ese 500 días y está pues en promedio está mucho mejor que eso, aún con este parto donde la situación pues para ella no funcionó bien. Entonces pues habría que ver a ver cómo hace pues uno con una vaca de estas. Es difícil descartarla en la medida que sigue estando produciendo bien. Bueno. Bueno, el señor Jonathan Cañón nos pregunta, buenas noches, ¿me pueden por favor explicar cómo registrar una o varias vacas producciones de leche de lactancias antiguas? Bueno, eso se lo puedo responder yo. El programa tiene una opción en la cual tú puedes ingresar información lactancias anteriores, es ahí está por procesos especiales. De todas maneras, pues cualquier cosa podemos mañana, ahí está mi número de WhatsApp, me puedes escribir o me llamas y yo con mucho gusto te explico cómo se hace el proceso, que es muy sencillo para ingresar lactancias anteriores. Bueno, yo nos hago una última pregunta. Dice, en su opinión, ¿cuál es la mayor virtud del software ganadero? Pues yo creo que la facilidad con la que le permite a uno analizar los datos. Creo que el software es bastante amigable. Le ayuda mucho, por ejemplo, a las personas pues, que no saben, digamos, una secretaria o alguien que uno contrate para que le meta datos, que no tiene mucha experiencia en fincas. Si, por ejemplo, va a meter, no sé, si fuera a meter acá un parto, por ejemplo, y lo va a meter con una vaca que está parida, pues, digamos que esta vaca, yo quiero meter un parto y la vaca parió hace 15 días, acá no me lo va a dejar meter porque el intervalo entre partos es menor a 200 días. El software es bien intuitivo y le ayuda a uno pues mucho. Por ejemplo, cuando uno está metiendo un parto, entonces le sabe acá si retuvo placenta o no, de qué peso parió la vaca, cuál es el papá, cuál es el número de la cría, el nombre, el color, si es macho, si es hembra, para qué potrero quiere uno mover esta vaca. Bueno, de verdad le ayuda muchísimo pues para poder irlo llevando en el día a día de la finca para que los datos le queden bien metidos. Uno acá, pues, por ejemplo, encuentra en el tema cosas básicas, como por ejemplo, semen, y uno pues viene acá y mira a ver qué toros son los que tiene, tengo entonces, por ejemplo, fabuloso, ¿cuántas pajillas me quedan? Me quedan 31 pajillas de fabuloso, puedo ver el inventario de los toros que tengo, consultarlos, en fin, pues es demasiado amigable. Yo nunca he recibido una clase para manejarlo,
todo lo que he hecho es trata pues como jugando con él y cacharreando un poco para entender cómo funciona y ahí he llegado a una cantidad de cosas pues fáciles, porque cuando uno mira, por ejemplo, en la ayuda, que tal vez sería el único punto medio negativo que yo diría que es difícil encontrar acá en la ayuda los temas pues que uno está buscando, pero por ejemplo si uno quiere acá, no sé, trazabilidad de los animales, viene acá y puede mirar esta historia y más o menos le explico un poco cómo hacer ese paso. Entonces, pues yo creo que ese es como tal vez, eso es lo que más me gusta a mí del software. Uno va muy atrás versus lo que el software tiene de posibilidades para entregar la información y todo se basa en el tiempo y en la dedicación que uno tenga para meterle datos, para que le devuelva pues toda la información requerida para poder tomar mejores decisiones. Al final del día es un tema que para mí el software parece que me ayuda a tomar decisiones con base en datos y no decisiones como con base en que, por ejemplo, no sé, a un empleado de la finca no le llamó la atención una vaca porque es brava. Pues sí, ese es uno de los parámetros, pero si de pronto la vaca es espectacular en los números, pues de pronto podría hacer uno el esfuerzo de trabajarla y amansarla y no tenerla que descartar porque se va a perder de un gran animal por solo mirar uno de los ítems y no todos los ítems. Eso sería. Vale, listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, tuve que filtrar pues bastantes preguntas que teníamos. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación, muy interesante. Le agradecemos mucho compartir con nosotros toda la experiencia que ha tenido con el programa y esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Claro. Muchísimas gracias a todos, perdón. Estamos pendientes para una próxima oportunidad y muy amable, doctor. Vale, que le vaya muy bien, Diego, y un saludo a Wilson, un saludo a las personas que estaban viendo la presentación y bueno, ahí seguimos en contacto. Que esté muy bien. Bueno, un gusto, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego.